Buenos días, Eduardo. Hoy nos gustaría tratar contigo sobre el nacimiento de los cursillos de cristiandad, lo que te motivó a elaborar el estudio de ambiente, los primeros cursillos, quienes colaboraron, etcétera. Si te parece bien, empezamos con las preguntas. De acuerdo, muy bien. Sabemos que con motivo de tu servicio militar obligatorio se despertaron en ti algunos interrogantes que culminaron en la concepción del estudio de ambiente. ¿Podrías hablarnos un poco de este proceso? Bueno, yo tenía una idea muy distinta de la gente que vi en el cuartel. Tenía otra escala de valores y a mí me preocupaba meter mis valores en la mente y en el corazón de aquella gente. Y leí un texto del Papa que hablaba de que lo primero era hacer un plano, y yo hice un plano, un planning, como se diga, y estudié por constelaciones las personas que había allí, y además en plan, diríamos, singular cada uno, a ver cómo era el joven soldado, cómo era el joven universitario, cómo era el joven administrativo, cómo era el joven obrero, y así pues nació el estudio del ambiente. ¿Y qué hiciste con ello? Bueno, yo lo tenía para mi uso particular, para ver cómo era la gente, pero un amigo mío me dijo: esto tendrías que ir al seminario a decirlo a los curas, y yo no tenía ni idea, pero él me dijo: ya he hablado con el director, o como no sé cómo se llama, el jefe del seminario, y dijo que te invita para que vayas allí a dar una conferencia o a dar una explicación de todo esto a los seminaristas. Y allí estuve y les gustó tanto, me hicieron la mar de preguntas y de cosas, cómo había logrado esto, y de ahí yo dije: hay que darlo a conocer, pero yo no sabía cómo, porque no podía reunir tanta gente como aquel, porque entonces había 200 o 300 personas en el seminario, yo no me acuerdo, muchos, no recuerdo de estaba lleno, y yo decía: ¿qué hacer para comunicar esto a los demás? Y no tenía idea, pero cuando vinieron a dar una serie de conferencias los del Secretariado Nacional de los Jóvenes de Acción Católica para explicar en qué consistía y cómo habíamos de hacerlo para llegar a Santiago, se me iluminó la inteligencia, dije: hemos de hacer algo parecido. Y yo aprendí mucho, porque aprendí que se tenían que hacer periódicos murales, que tenía que intervenir la gente, que teníamos que hacer grupos, y todo esto lo aprendí en aquellos cursillos. Pero como duraban una semana, yo dije: no, esto dura demasiado, porque nunca vamos a encontrar gente que esté dispuesta a estar una semana, a no ser los estudiantes en vacaciones o a los jubilados, pero en aquel tiempo nosotros éramos jóvenes, que no se nos ocurría más que la gente en vacaciones y nada más. Y así empezamos a ver la materia que teníamos y los libros subrayados, las fichas que teníamos, y yo había leído toda la gente que estaba en la cresta de la ola en aquel tiempo, la que Jacques Leclerc, el matrimonio Maritain, Leon Blois, en fin, una serie de Maslow, Erich Fromm. Hicimos un conglomerado de aquello, bueno, que estuviera articulado para explicarlo estos primeros días, esto el segundo, esto el tercero, y calcamos un poco lo que era de Acción Católica, que había piedad, estudio y acción, y cogimos de allá también y lo sintetizamos en 3 días, y así nacieron los cursillos. Entonces entiendo, Eduardo, que los cursillos de peregrinos de la Acción Católica fueron los que te sugirieron la forma embrionaria de los cursillos de cristiandad. Incluso algunos han llegado a decir que son una copia de estos. ¿Qué hay de cierto en ello? No es una copia, porque no se parecen absolutamente en nada. Aquellos tenían otra finalidad. Lo único es que tomamos estos 3 apartados de piedad, estudio y acción, y tal vez el de dirigentes, pero nada más. La intención era otra y la finalidad era otra, y todo el bagaje de ideas eran completamente nuevas, que ellos no tenían ni idea de todo aquello que yo he dicho que lo habíamos pescado de allí. Aquellos eran ideas avanzadas, ellos estaban un poco anclados en la peregrinación a Santiago y nada más. Muy bien, el primer cursillo de la historia tuvo lugar en Cala Figuera, en Santanyí, del 20 al 23 de agosto de 1944, de acuerdo con los esquemas que a propósito tú elaboraste.
¿A qué atribuyes en que algunos insisten en afirmar que el primer cursillo fue el de enero de 1949 celebrado en Bueno, Salamanca? es que nosotros no es que nos hiciéramos sin curas, pero tuvimos que buscar uno de Castrense, que era don Juan Julián, que era el que venía, y después creo que vino don José Estelric y no sé cuántos, pero muy pocos. Hicimos unos 6 cursillos antes, o 5 o 6, Forteza lo relaciona en el libro, y los curas no habían intervenido nunca de la misma manera. Y el 49 vino don Francisco, no, don Guillermo Balleras, y don Guillermo Balleras se tomó más interés. Y como los curas intervinieron, dijeron, bueno, esto es el primer cursillo, pero no era el primero, era el de cada figuera, que fuimos a por un lugar donde lo teníamos que hacer. Un hotel era demasiado caro, y nosotros pensamos que hoy nos habían dicho que había una señora que tenía un chalet en cada figuera y que a veces lo prestaba a la parroquia de Santañí. Y bueno, conocíamos el párroco, que era don Pedro Sureda. Fuimos a él para ver si nos dejaba la casa, y él dijo que sí, que nos la dejaba. Y con el centro de Felanich, que había un tal Albert que ya murió, nos ayudó muchísimo y nos aportó 5 o 6 cursillistas para que echaran el cursillo, y nosotros con lo que teníamos de Palma hicimos el primer cursillo. Pero el primer cursillo de la historia en realidad es el 44. Ahora, cuando hicimos el cómo y el por qué, como teníamos que decir que aquel era el primero para que los curas estuvieran satisfechos, porque nunca se nos había ocurrido darles número. Si no le hubiéramos dado el número no le habría ninguna pega, pero como dijimos, este tiene que ser el primero, pues aquí nació toda la cosa. Pero en realidad, porque si no, los cursillos que hicieron antes del primero, ¿qué pasaría? Serían cursillistas sin nombre. Aquellos eran cursillistas exactamente igual que los que hicieron el cursillo después del 49 o el 49 inclusive. Entonces, cuando en el cómo y el por qué afirmas que el primero fue en el 49, tú te refieres al primer cursillo numerado, no al primer cursillo de la al primer cursillo oficial. Yo creo que la palabra exacta es oficial. Los demás éramos unos pocos seglares que nos decían que por este camino no llegaríamos a ningún sitio. Nos decían que teníamos que dividir los universitarios de los que no eran universitarios. Decía que no, que esto era disparate, porque todos tenían que aprender unos de otros y mucho, pero esto no les cabía en la cabeza. Y claro, había una serie de cosas y nosotros luchábamos solos. Ahora, después ya don Guillermo Palleras dijo, bueno, pues yo vengo, y él nos atendió de una manera, digamos, oficial. Pero incluso el obispo nos escribió un escrito que decía, estoy enterado de que hacéis otro cursillo, y la fecha es el 49, de manera que esto es un argumento apolítico de que el 49 no era el primero. Era otro más. Claro. Muy bien. Eduardo, históricamente has hablado de fundadores o de la historia de cursillos en plural, aunque tenemos muy claro que el autor de Cursillos de Cristiandad es Eduardo Bonnín. ¿Nos puedes hablar de la colaboración de personas como Sebastián Gallá o Monseñor Hervás y su papel en la gestación de los cursillos? Bueno, don Sebastián era nuestro conciliario, pero después, y sobre todo durante la gestación del cursillo, el obispo le dio el cargo de vicario general, y él era un señor que todo ocupado, que yo creo que no estuvo ni un día ni un momento en el local diocesano donde nosotros nos reuníamos. Él siempre demostró cierto interés en colaborar y nos hizo la guía del peregrino, aunque también le dimos los apuntes, pero él, como es un literato de primera, pues escribió la guía del peregrino. Y además, para preparar la peregrinación a Santiago, en una revista que teníamos que se llamaba Proa, hizo unos 7 artículos de propaganda que se llamaba Etapas de un peregrinar, y decíamos que teníamos que ser humildes y que teníamos que hacer oraciones, que teníamos que hacer no sé qué, y cada etapa tenía una visión para preparar a la peregrinación a Santiago. Ahora, directamente en la gestación del movimiento, él no estuvo más que de lejos,
y nos intentaba comprendernos, pero a veces nos comprendía y a veces no. La idea primigenia los curas no la captaron hasta que lo vieron. Él tuvo cierta fe en nosotros, pero los demás no tenían fe hasta que lo vieron, y lo vieron, ya no necesitaba fe entonces. Ya estaba, ¿no? ¿Y Monseñor Hervás? Ahora, el doctor Hervás intervino porque sin su colaboración, claro, la Iglesia tiene que ser todo pasado por el senazo del obispo. Y nosotros, cuando vino él, enseguida fuimos a verle, y era una reunión de toda la acción católica, y yo intervine de una manera que él me dijo: ¿te quieres callar? Porque claro, yo quería tomar la palabra para decirle que teníamos un procedimiento que acercar a los jóvenes, y que los jóvenes, en fin, los teníamos casi en la mano, en el bolsillo, con este procedimiento. Y me dijo: ¿te quieres callar? Pero después lo suavizó diciendo: cuando vengáis vosotros, tú me hablarás y me dirás y me explicarás todo esto. Y cuando estuvimos con él un día después, o 2 o 3 que nos recibió, yo le expliqué todo de cursillos, y él dijo: yo quiero ponerme al frente de esto. Y dijo: venís aquí a ensayar un poco, y también quiero deciros una misa y daros una meditación. Y cada viernes lo veíamos al obispo, y era muy bueno porque sin protocolo, que en aquel entonces era impensable, teníamos una tertulia con él y le presentábamos los que habían ido a cursillos. Y alguno, pues despierto y un poco echado para adelante, le decía que antes le hubiera pegado fuego al palacio o a la casa episcopal, pero que ahora estaba convencido porque ya quería ser cristiano, etc. Entonces eran anécdotas curiosas, porque incluso hubo un caso de que el obispo fue a pie por Santa Catalina, y era un muchacho que era del barrio ese de Santa Catalina, y el obispo le tapó la cara con las manos, y él empezó a dar cosas y a gritar, y resulta que después se encontró que era el obispo porque le conocía, y, en fin, había esta autenticidad, yo creo, y esta verdad, en lugar de protocolos y tal, y decir de docencia, no, decíamos señor obispo, y era muy asequible, y por esto, gracias a él, y él además escribió una pastoral después sobre cursillos. Yo creo que es la carta magna de los cursillos, aunque él estaba cargado de buena voluntad, pero los que le acompañaban, su séquito, nunca creyó en los cursillos, y decían que esto no era de obispos, ir al cursillo. Yo creo que fue mejor que no estuviera, porque si no, él hubiera visto algunas cosas que en el cursillo, por ejemplo, la manera de hablar de los cursillistas, a lo mejor él hubiera dicho que... Pero nosotros queríamos pescar a la gente con toda su autenticidad, sin ningún coqueteo con la... de suavizar posturas, sino que tenía que ser como era. Y por esto es que es mejor que él presidiera. Él estuvo en un cursillo que hicimos en Porreras, él pasaba la revista pastoral, y subió y nos dio una charla, pero él no intervino directamente nunca. Hasta en otros países sí que vinieron obispos. Yo me acuerdo en un cursillo que dimos en México, que vinieron 5 obispos, que los teníamos en el cursillo, y tomaban apuntes como los demás, que estaban en las de curia y todo, y estuvieron todo el tiempo. En resumen, Eduardo, me atrevo a decir entonces que la participación de esta gente fue que dejaron hacer, claro, que no impidieron los cursillos. Más que de hacer, fue de dejar hacer, sí. Ahora, claro, si ellos lo dicen, a mí me parecía mejor que lo que decía yo lo dijera un obispo, y que lo dijera don Sebastián. Pero ahora las cosas ya han cambiado. Yo siempre entré en el plural majestático, porque no me gusta decir yo. Cuando me han preguntado quién hizo los cursillos, yo siempre digo el Espíritu Santo. Incluso en la entrevista que tuvimos con el Papa, una de las veces, porque yo me he visto 3 veces con el Papa, pero cuando la Autoridad Nacional de Italia, estuvimos bastante rato con él. Yo casi, me atrevo a decir, 20 minutos o casi media hora. Y estuvimos hablando, y él me preguntó si había cursillos en Polonia y si los había en no sé dónde, me acuerdo dónde me dijo, en Suiza. Y yo le dije lo que sabía, porque nosotros no controlábamos nada. Y yo le dije, es el Espíritu Santo. Él me dijo, sí, pero tú has sido el instrumento.
yo callé, yo no digo nada, pero otras veces me han preguntado quién hizo los rollos, quién hizo la estructura, y yo siempre tengo que decir, yo para no mentir, yo podría decir que ha sido fulano, mengano. Una colaboración era de escucharme, y nada más, pocas cosas. Yo ahora hice una especie de declaración, yo no sé si llamo testamento o lo que sea, y que digo cada uno con lo que intervino, para que las cosas queden claras, porque está bien. A mí me ha costado caro emplear el plural majestario, pero también yo no podía decir yo he hecho esto, porque no me gusta. Yo protagonista, pues el Espíritu Santo, no quiero ser yo, nada más. A eso quería llegar. Hasta ahora, hasta muy recientemente, no te habías decidido a reivindicar el origen verdadero de los cursillos. Entonces, ¿tuviste alguna poderosa razón que te obligara a callar durante tanto tiempo? Bueno, yo quiero reivindicar mi autoría para que se me reconozca, yo no quiero decir la autoridad que yo tengo, pero que se reconozca que, por ejemplo, los cursillos mixtos son una barbaridad, los cursillos de un día son otra barbaridad, y yo quisiera ser el autor para poderlo decir con autoridad, pero claro, cuando me lo dicen, o cuando yo lo digo, me dicen, bueno, pero tú eras uno de tantos, y yo no sé, yo no era uno de tantos, era el artífice de todo esto, ahora yo no tengo la culpa. Yo siempre cito a aquel pintor ruso, Sagan, que cuando le daban la enhorabuena de bien que pintaba, decía, perdona mi éxito, pero yo no tengo la culpa, pues yo tampoco tuve la culpa, pero yo fui el protagonista, y lo siento, pero fui el protagonista, porque si no, no sé, no lo sienta. No sé quién sería. Cuando la autoridad de Roma dijeron, van a hablar los fundadores del movimiento de cursillos, yo esperé con mucho interés a ver quién salía, y solamente salí yo. Bueno, entonces quedó claro. Claro, sí, don Sebastián nos invitó, nos envió un escrito, pero mira, y decía que nos animaba y que, bueno, muy bien. Volviendo un poco para atrás, el movimiento de cursillos de cristiandad es un movimiento seglar. ¿Podemos decir que en sus orígenes también fue un movimiento seglar? Bueno, yo me gusta remarcar esto de seglar, porque creo que es una pena que todo en la Iglesia, cuando ha avanzado en el corazón o en la inteligencia de las personas, siempre han sido curas, han sido sacerdotes, han sido religiosos, han sido religiosas, han sido legos, pero yo no he visto nunca un seglar que inventara nada, y yo creo de que está bien, no para gloria mía, sino para gloria de la Iglesia, que los seglares hayan tenido esta idea, y por eso yo he tenido interés en remarcar que es cosa de seglares. Ahora, siendo cosa de Iglesia, se supone que la parte espiritual, la dirección en el terreno del espíritu, que es lo que quiere decir, no un monopolio del pensar y del sentir, sino que dirección espiritual significa una dirección en el terreno del espíritu, y esta dirección en el terreno del espíritu corresponde en la Iglesia a los curas, y por esto es que acudimos a los curas, y es un movimiento conjunto de curas y de seglares, cada uno tiene su cauce, y no tiene que haber ninguna colisión, a no ser que se entienda mal el papel de uno o el papel de los otros. Muy bien, explícanos ahora cuándo se estableció formalmente la reunión de grupo y cuándo se vio su esencial importancia y potencia. Bueno, la reunión de grupo fue antes que el cursillo, no en la modalidad que vino después, pero sí por el éxito o el fracaso contábamos las cosas, porque yo me llamó mucho la atención que en el cuartel la gente era muy sincera, y yo quedaba espantado, porque yo siempre decía, si los cristianos tuviéramos esta sinceridad y esta autenticidad y no nos avergonzáramos de hablar de la oración o de hablar de Cristo a los demás, avanzaríamos mucho, y yo creo que con el cursillo lo conseguimos. A veces yo he visto pocas veces la sinceridad que tenía aquella gente, pero era una sinceridad salvaje, y yo creo de que nosotros, como hemos sido dedicados de otra manera, no tenemos más remedio que disfrazar un poco nuestra postura, pero a veces se llega a tener la misma sinceridad en la reunión de grupo, y la reunión de grupo fue anterior al cursillo, pero no en la modalidad que la conocemos ahora, sino en embrión estaba allí,
y fue lo que hizo posible el cursillo. Muy bien, ahora ya para finalizar, Eduardo, te hemos oído comentar en alguna ocasión que suscribías casi la totalidad de las afirmaciones de la primitiva redacción, la del 1973, de Ideas Fundamentales, y que en cualquier caso había sido realizada por personas que amaban los cursillos. ¿Cómo se llegó a la confusión y al definitivo desarraigo de las ideas fundacionales en la segunda redacción? Bueno, cuando nosotros tuvimos la reunión que estuvo un encuentro, diríamos, mundial que se hizo en el Hotel Taurus, yo intervine para decir que teníamos que recopilar las ideas fundamentales del cursillo, y me acogí porque tenía que buscar algún cura que tuviera prestigio, y me acogí a este cura que era valenciano de Játiva, que es el padre Cascales, que es un señor que ha llevado los cursillos más allá del todo de acero, y hasta han hecho cursillos en Rusia, y han hecho cursillos en Budapest, y han hecho cursillos en la mar de sitios. Yo estuve después y comprobé que la siembra de este padre Cascales había sido muy eficaz, sobre todo en Austria, hasta se interesó el cardenal, etc. Bueno, pues este señor me ayudó a reunir, a explicar, a decir, antes de que nos despidiéramos, para hacer esto de las ideas fundamentales. A ver, que unas ideas que no se puedan tocar pero ellos habían elaborado ya de antes una definición, que era aquello de que el cursillo ayudaba a descubrir la vocación personal de cada uno. Y yo me rebelé porque nunca estuve conforme en que nadie descubra la vocación de cada uno, porque la tiene que descubrir cada uno. Se puede iluminar con amistad, con lo que sea, pero no tiene que decir tú tienes vocación para... Y esto a mí nunca me gustó, y yo quise que se quitara, pero claro, como mandaban ellos, pues lo dejaron, y lo dejaron como piedra angular para ellos, ¿no? Pero la manera de conseguir esto, las ideas fundamentales, dijeron, vamos a escoger 4 países, y era Nicaragua, México, el otro me parece que era Estados Unidos, y no sé si Guatemala, y bueno, y uno era España, y lo de España estaba yo metido en la comisión esta, pero logró muy pocas veces que me escucharon. Por ejemplo, se metieron con los roles de cursillos y quitaron uno que era el cursillista más allá del cursillo, que es el más seglar de todos, porque llamar el seglar en la iglesia, el seglar en la iglesia de piedra, no tiene nada que hacer. El seglar en la iglesia, metiendo sus raíces en la iglesia, pero estando fuera, en el mundo. Y esta era la intención, pero no me escucharon, decían que el último día no había tiempo para hacer tantas cosas, y un señor de cuyo nombre no quiero acordarme, que tenía autoridad, pisándome, porque esto de la realidad, dijo, no señor, ya está, lo eliminamos, y se eliminó de las primeras ideas fundamentales. Pero nosotros en Mallorca hemos seguido siempre haciendo este rollo, y estas ideas fundamentales fueron, y yo creo que hicieron mucho bien. Se unificó y se dijeron que los cursillos eran de 3 días, porque algunos curas se sentían muy generosos y hacían el cursillo de 1 semana para explicar más cosas, y hasta hubo cursillos de 1 mes, y claro, esto era un disparate, porque gente que podía estar 1 mes tenía que ser uno en vacaciones, y tener vacaciones de 1 mes, eso era una tontería, pero así se hacía. Yo me acuerdo haber visto de 15 días de todo esto. Y las ideas fundamentales consiguieron que el cursillo fuera de 3 días, y se canonizó el que los rollos se dijeran esto y esto y esto, pero suprimiendo este del seglar del cursillista más allá del cursillo. Ese fue el que se suprimió. Pero después, para ponerse al día, gente que quería mandar, porque esto es la realidad, se reunieron, y nunca, o ninguno de los que se reunieron había estado en la gestación del cursillo. Él había estado en los frutos, y hasta los frutos los situó en un lugar donde nunca hubieran sido protagonistas, pero ellos se reunieron, y yo escribía a la gente que se tenía que reunir, dice, cuidado, no toquen nada de todo esto, pero yo no supe nada más que cuando lo dieron por hecho, dijeron, el cursillo de estudio
le llamaremos formación. Cuando viene al cursillo una persona, un médico, una persona que tiene un título, y se dice, ahora formación, dice, si yo ya estoy formado, que va a dar, y como cursillo puede pasar que un joven de 15 años haga un rollo y convenza a un universitario de 30 porque tiene más espíritu, o un descargador del muelle hable de Cristo de una manera más convincente que un universitario. Si se llama formación, aquel individuo ya no escucha, mientras que si se llama estudio, una persona que ha estudiado tiene más interés en profundizar lo que ha estudiado. Y el rollo de estudio, porque las personas que no han estudiado siempre les queda un cierto complejo de están contra la sociedad si no han podido estudiar, o contra ellos mismos que no han querido estudiar. Y claro, el quitarle esto le han quitado bastante, y le llaman formación. El otro estudio le llaman estudio le llaman formación, el de piedad le llaman santidad, y el de acción le llaman evangelización. Claro, estas palabras siempre se lamenta la Iglesia de que tenga un lenguaje que la gente del mundo no lo entiende cuando hablan de según qué manera. Ahora, por ejemplo, la encíclica esta última del Papa dice que por fin se ha hablado con un lenguaje que la gente entiende, pero normalmente con ideas teológicas y con conceptos un poco de Santo Tomás, que ahora ya nos hemos desprendido un poquito, pero aquel hombre pues hablaba según el tiempo que él estaba viviendo. Hoy en día la cosa es de otra manera. En las ideas fundamentales precisamente lo decía, hemos pasado de lo esencial a lo existencial. Él hablaba de lo esencial, pero lo esencial se queda un poco al aire. Hoy en día es más lo existencial. Hemos pasado de la obediencia a la creatividad. Y todo esto y la Iglesia, yo les decía, las ideas fundamentales, ha pasado un puente, y le han pasado muchas cosas a la Iglesia para seguir al ritmo de los tiempos, pero nunca ha tenido una especie de pasar un puente como ahora, porque se ha pasado de lo esencial a lo existencial. Y decía, pero Dios Espíritu Santo está en todo, está en del cosquilleo que produce una situación de cambio, y está en el vértigo de la altura y en la confianza del mejor aterrizaje, de manera que hemos de tener confianza en esto. Y todo lo que decían ideas fundamentales, y me creyeron y lo pusieron, pero después modificaron las ideas fundamentales y quisieron poner artículo primero, artículo segundo, artículo tercero, y a un señor que, claro, poniendo esto ya era otra cosa. Y además metieron un artículo que parecía un cuento de hadas. Decía más o menos, yo cito de memoria, que en los años 40 una comunidad reunida con el obispo y reunidos con un grupo de sacerdotes, el obispo, un grupo de sacerdotes y algún seglar, salió el movimiento de cursillos. Yo enseguida dije, esto es mentira, y no estaba todavía editado, lo habían editado en circunscripto. Dije, esto es mentira, lo quiten porque es mentira. No lo quitaron, no les dio la gana, y todas las modificaciones que habían hecho pasaron ya a ser oficiales. Bueno, con mi protesta, pero no me valió de nada, y esto fue. Ahora estos cursillos están corregidos, no es que sea una cosa mal. Ahora, los mixtos sí, porque cuando uno ha hecho un cursillo mixto parece que está ya vacunado, y en realidad no ha hecho cursillos, porque no le ha entrado dentro. Cuando va un hombre con dos hombres, o va una mujer con dos mujeres, le pasa dentro, pero cuando van hombres y mujeres, sobre todo si son jóvenes, y aunque sean viejos, es igual, cada uno se va a fijar con la más bonita, con la más simpática, y al revés también, con el más simpático, el que anda más, el que anda menos, el que sé yo. Y hay una distracción que es imposible que pase dentro, muy en el fondo, que es lo que tiene que ir la palabra de Dios hecha vida, para que penetre y fermente en el interior de la persona.
Y esto es lo que descubrió el Evangelio, pero los hombres parece que han fijado o se han fijado en otras cosas que queda un poco al aire y que no desciende a la realidad. Muchas gracias, Eduardo. Hablar contigo hace que surjan cada vez más preguntas. Si te parece, damos por finalizado hoy, pero continuaremos otro día con todo lo que nos ha quedado. Sí, sí. Pues muchas gracias.